Jesús me sostuvo frente a un pergamino de fuego dorado y con un simple gesto hizo que las letras hebreas del libro de Esther brillaran revelando un código matemático que ningún humano podría haber diseñado jamás. Lo que vi me dejó sin aliento. En un texto de hace 2500 años estaban codificados con precisión los nombres de los 10 criminales nazis ejecutados en 1946, incluyendo el año exacto de su muerte. No era una coincidencia, sino una firma digital incrustada en el universo que demostraba que el tiempo es un software divino calculado. Esa revelación destruyó mi arrogancia intelectual, mostrándome que el destino de las naciones ya está escrito en una matriz numérica que el mundo ignora hoy. Para que comprendas el peso de lo que Jesús me mostró, debo contarte quién era yo antes de que mi corazón se detuviera en una fría mesa de operaciones. Mi nombre es Ernesto Bernstein. Tengo 90 años y pasé 60 enseñando en la universidad que Dios era una muleta para mentes débiles que temían la oscuridad. Era un ateo militante, un hombre de lógica que despreciaba lo sagrado como un cuento de hadas sociológico. Sin embargo, durante una cirugía de bypass, mi pecho fue abierto y mi monitor mostró un silencio absoluto que duró 5 minutos exactos de muerte clínica. En ese lapso mi conciencia fue arrancada de este mundo para enfrentarse a una verdad matemática tan innegable que me obligó a cambiar totalmente mi vida. Lo que vas a escuchar no es un sermón, sino el informe de un hombre que vio el plano maestro del arquitecto y comprendió que el reloj de la historia llega a su final. Te mostraré cómo cada letra bíblica es un código que predijo el renacimiento de Israel en 1948 y los eventos que pronto sacudirán nuestro presente. Después de conocer estos números nunca mirarás el mundo igual, pues la evidencia es tan abrumadora que te dará escalofríos. Antes de narrar mi muerte, dime en los comentarios si crees que hay un orden oculto tras la historia. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder este mensaje urgente. Ahora, déjame llevarte de vuelta a aquel quirófano donde todo comenzó. Esa firma matemática que vi en el pergamino de fuego de Jesús hizo que mis 90 años de carrera académica se sintieran como una cáscara vacía. Yo era el profesor Ernesto Bernstein, la voz de la razón en los pasillos de la Universidad de Nueva York. Un hombre que dedicó 6 décadas a diseccionar a Nietzsche y Hume para demostrar que la existencia era un caos sin propósito. Recuerdo perfectamente mi última clase, mirando a mis alumnos con suficiencia mientras les explicaba que el concepto de un plan maestro era solo un consuelo para quienes no toleraban la incertidumbre. Mi identidad estaba construida sobre el rechazo absoluto a lo sagrado, hasta que el desgaste de mis arterias me llevó a una mesa de operaciones donde mi lógica dejó de ser útil. El colapso comenzó bajo las luces cegadoras del quirófano, en medio del olor metálico del antiséptico y el siseo monótono del respirador artificial que mantenía mis pulmones trabajando. Mi pecho estaba abierto, una herida necesaria para que los cirujanos intentaran salvar lo que quedaba de mi viejo corazón, pero de pronto sentí un frío que no era de este mundo recorriendo mis venas desde los pies. Vi los ojos del cirujano principal abrirse con un terror genuino a través de su máscara mientras gritaba órdenes que mi cerebro ya no procesaba como sonidos, sino como ecos lejanos. El monitor de signos vitales, que hasta entonces marcaba un ritmo constante, emitió un pitido largo y lineal que anunciaba mi salida definitiva. En ese instante de silencio absoluto, experimenté una separación física tan real como quitarse un guante ajustado. De repente,
Estaba flotando junto a las lámparas del techo, observando la escena con una claridad quirúrgica. Miré hacia abajo y vi a un anciano frágil sobre la mesa, con el tórax abierto y rodeado de médicos que luchaban desesperadamente contra lo inevitable en una danza frenética de cables. Vi cómo aplicaban las paletas del desfibrilador sobre mi carne inerte, provocando espasmos violentos que hacían saltar mi cuerpo una y otra vez. Pero yo ya no habitaba ese montón de músculo y hueso. Estuve clínicamente muerto durante 5 minutos exactos, un tiempo que en la tierra es un suspiro, pero para mi conciencia fue el inicio. La habitación del hospital empezó a desvanecerse, no como quien cierra los ojos, sino como si las paredes se volvieran humo transparente ante una fuerza de atracción irresistible. El ajetreo de las enfermeras y el olor a hospital desaparecieron por completo, siendo reemplazados por un vacío que pronto se llenó de una luz tan densa que parecía tener peso y volumen sobre mi nuevo ser. Algo, una voluntad superior a cualquier ley física conocida, me succionaba hacia arriba, alejándome de mis libros, de mis dudas y de mi propia historia humana. No sabía a dónde me dirigía, pero sentía que el vacío me llevaba directo a un encuentro que mi intelecto siempre había jurado que era imposible, hacia el corazón mismo del tiempo. Sucedió en un pestañeo. El vacío fue reemplazado por una luz que no nacía de una fuente externa, sino que lo inundaba todo como si el aire mismo fuera puro resplandor. No era una claridad hiriente como las lámparas del quirófano, sino una luz cálida, con una densidad casi física, como sumergirse en un mar de oro líquido que te abraza sin ahogarte. El dolor lacerante de mi pecho abierto desapareció por completo, sustituido por una ligereza que mi cuerpo de 90 años ya no recordaba. Llegué a un espacio inmenso, una especie de biblioteca hecha de estrellas y silencio, donde el tiempo no corría, sino que simplemente permanecía allí esperando a ser leído. Allí, en medio de esa arquitectura de fuego y cristal, vi a un hombre de pie esperándome, y mi soberbia académica se desintegró al instante. No era el Cristo de tez pálida y cabellos de seda que adornaba las catedrales europeas que tanto había criticado. Era un hombre del desierto, de piel bronceada por un sol eterno, con cabellos oscuros y densos como la lana, y unos ojos que parecían carbones encendidos con una sabiduría anterior a las montañas. Al verle, mis piernas cedieron no por miedo, sino por el peso insoportable de una presencia que lo llenaba todo. Me encontré de rodillas llorando con un sollozo profundo, reconociendo en ese rostro a alguien que siempre estuvo allí. Ernesto pronunció mi nombre con una voz que no vibraba en mis oídos, sino directamente en mi conciencia, cargada de una autoridad que hacía que el universo entero pareciera pequeño. No hubo reproches por mis décadas de ateísmo militante, ni por los libros donde intenté borrar su rastro. Solo hubo una invitación cargada de urgencia. Me dijo que me había traído hasta el borde de la eternidad, porque tenía algo que mostrarme, un conocimiento que debía llevar de vuelta conmigo para advertir a un mundo que camina a ciegas. Mientras extendía su mano hacia un pergamino de fuego vibrante, sentí que estaba a punto de presenciar los secretos matemáticos que sostienen la realidad, revelaciones que cambiarán todo vuestro futuro. Jesús extendió su mano hacia ese pergamino de fuego dorado y, con un toque suave, hizo que las letras hebreas del Génesis comenzaran a desprenderse de la superficie, flotando frente a mis ojos como chispas vivas. Me señaló la primera letra, una Tav, y vi cómo un pulso de luz saltaba exactamente 50 espacios hacia adelante para iluminar una Vav. Luego, con una precisión matemática que hizo que mi cerebro de profesor se congelara,
El pulso saltó otras 50 letras hasta una resh e hizo lo mismo una vez más para alcanzar una G. Ante mis ojos, en el primer libro de la creación, estaba codificada la palabra Torá, mediante una secuencia que ningún escritor humano podría haber planificado jamás sin computadoras. Me quedé sin aliento, tratando de buscar una explicación estadística, un error de probabilidad que justificara aquel diseño invisible en un texto de miles de años. Miré a Jesús, y su sonrisa era la de un arquitecto que observa a un niño descubrir la base de un rascacielos por primera vez. Ernesto, me dijo con una voz que era como el sonido de muchas aguas. El hombre es capaz de escribir historias lineales, pero solo el creador puede tejer un patrón multidimensional en el tejido mismo del lenguaje que permanece intacto a través de los milenios. Comprendí que la suma de su palabra es verdad, tal como dice el Salmo 119, y que cada carácter era un bit de información divina. Sin darme tiempo a procesar el impacto, movió sus manos y el pergamino de fuego se desplazó hasta el libro del Éxodo, donde el mismo patrón matemático volvió a manifestarse con una exactitud aterradora. Nuevamente, contando desde la primera letra Tav en intervalos exactos de 50, la palabra Torá emergió del caos aparente de los versículos como una firma digital incrustada en el código fuente de la realidad. No era una coincidencia aislada ni un truco de mi mente moribunda. Era la evidencia de una inteligencia que opera fuera de las limitaciones del tiempo lineal. Sentí cómo mi antiguo orgullo intelectual se desmoronaba, dejando paso a una humildad profunda ante el autor de aquel software sagrado que sostenía todo el universo conocido. Mientras observaba aquellas secuencias de letras equidistantes, Jesús me hizo entender que la Biblia no era un conjunto de crónicas polvorientas, sino un mapa vivo donde cada punto decimal tiene una función profética. Me mostró que lo que nosotros llamamos historia es, en realidad, la ejecución de un programa diseñado mucho antes de que las estrellas fueran encendidas en el firmamento. La lección era clara. Si los patrones en el lenguaje eran perfectos, entonces las promesas sobre el futuro también debían serlo, sin margen para el error humano o la casualidad política. Esta revelación me obligó a soltar mi necesidad de control y a aceptar que hay una voluntad soberana guiando cada suspiro de la humanidad hacia un destino final ya escrito. Aquellos códigos en el Génesis y el Éxodo fueron solo la puerta de entrada a una biblioteca de verdades mucho más densas y específicas que pronto empezaron a desfilar ante mí. Aunque mi mente lógica ya estaba al borde del colapso, Jesús apretó mi hombro con firmeza, dándome la fuerza necesaria para seguir mirando lo que el pergamino de fuego estaba a punto de revelar. Me advirtió que lo que había visto hasta ahora era simplemente el sello de autenticidad, pero que lo que vendría a continuación era el verdadero motivo de mi regreso a la vida. Lo que Jesús me mostró después, oculto en las páginas del libro de Esther, fue lo que me hizo caer de rodillas y temblar de puro terror sagrado. Jesús deslizó sus dedos sobre el pergamino de fuego hasta llegar al libro de Esther, y la atmósfera cambió, volviéndose densa con un peso histórico que me hizo estremecer. Me señaló la lista de los 10 hijos de Amán que fueron colgados hace 25 siglos, pero esta vez las letras hebreas no solo brillaban, sino que algunas se encogían y otras se agrandaban ante mis ojos. Vi 3 letras minúsculas, una Tav, una Shin y una Sayin, incrustadas en los nombres de esos antiguos enemigos de mi pueblo. Jesús me explicó que esas letras formaban el número hebreo 507, que en nuestro calendario corresponde exactamente al año 1946 de la era moderna. Señor,
¿Por qué ocultaste una fecha tan lejana en un relato sobre la antigua Persia? Pregunté con la voz quebrada por una mezcla de curiosidad científica y pavor sagrado. Jesús me miró con una compasión infinita y puso su mano sobre el texto vibrante, haciendo que las letras pulsaran con una energía que atravesaba mi alma. Ernesto, nada en mi palabra es un adorno poético. Cada trazo de tinta es un decreto que espera su momento en el reloj del mundo. Me respondió con una firmeza que hizo callar todas mis dudas académicas. Lo que ves no es el pasado, es la prueba de que yo sostengo las riendas de cada juicio que cae sobre la tierra. De repente el pergamino se transformó en una ventana abierta al tiempo y me vi transportado a una gélida madrugada de octubre en 1946 en la ciudad de Nuremberg. Vi a 10 hombres, criminales de guerra nazis, subiendo los escalones hacia la horca por sus atroces crímenes contra la humanidad y mi propio linaje. El impacto fue devastador cuando escuché a uno de ellos, Julius Streicher, gritar Purim Fest 1946, justo antes de que se abriera la trampilla bajo sus pies. Aquel hombre, sin saberlo, estaba citando el nombre de la festividad judía que celebra precisamente el libro de Esther, confirmando que su ejecución estaba codificada en la Biblia desde hacía milenios. La revelación más impactante me obligó a caer de rodillas cuando Jesús me llevó al libro de Ezequiel para mostrarme el renacimiento de nuestra nación. Vi un mar de números que calculaban los años de castigo de Israel, multiplicados por ciclos solares y lunares, con una precisión que desafía cualquier probabilidad estadística humana. Ante mis ojos, la fecha exacta del 14 de mayo de 1948 emergió de las profecías como un faro de luz indestructible entre las sombras de la historia. Fue demasiado para mi mente ver que el regreso de mi pueblo a su tierra estaba escrito con decimales exactos, me hizo comprender que la soberanía de Dios es absoluta. Lloré amargamente sobre el suelo de estrellas, pidiéndole a Jesús que detuviera el flujo de información, porque mi conciencia humana no podía soportar tanto peso de gloria y juicio. Él se inclinó hacia mí y sentí un calor abrumador que restauró mis fuerzas, mientras sus ojos de carbón encendido me miraban con una urgencia que no admitía demora. Las naciones creen que juegan una partida de ajedrez por su cuenta, pero yo soy quien construyó el tablero y quien mueve las piezas finales, me dijo con una autoridad que resonó en cada átomo de mi ser. Entendí que el mundo moderno es solo un escenario donde se cumple un guión divino que nosotros hemos decidido ignorar. Jesús comenzó a cerrar el pergamino de fuego, pero antes de que la última letra desapareciera, me mostró un mapa actual donde el Medio Oriente parpadeaba con una advertencia roja. Me dijo que el gran estremecimiento final ya ha comenzado y que los números que desprecié como profesor son la única brújula válida en la tormenta que se avecina. Tu tiempo entre los muertos ha terminado, Ernesto. Debes volver para ser un testigo de que los números no mienten y que el autor está a las puertas, sentenció con una gravedad final. Sentí que la luz empezaba a implosionar a mi alrededor, preparándome para el regreso violento a mi cuerpo destrozado en la mesa de operaciones. Jesús cerró el pergamino de fuego y la biblioteca de estrellas comenzó a desvanecerse en una espiral de luz blanca. Me aferré a su túnica, suplicándole no volver a mi cuerpo desgastado de 90 años, pues la paz allí era absoluta. Ernesto, fuiste un maestro de mentiras. Ahora regresa y sé testigo de la verdad, porque los números no mienten, sentenció con amor y firmeza. De repente, la luz implosionó y sentí un choque brutal, un impacto eléctrico que me lanzó a la mesa de operaciones con un dolor agonizante.
El frío de las máquinas y el olor a piel quemada me golpearon mientras la enfermera gritaba, ha vuelto, su pulso ha regresado. Estoy aquí sentado hoy 2 años después, porque la urgencia de lo que vi en ese código matemático es mayor que mi cansancio. Me resistí durante meses a contar esta historia por temor al juicio académico, pero el peso de las fechas de 1946 y 1948 grabadas en la Torá es una carga inmensa. Jesús me mostró que la historia no es un caos, sino un software divino donde cada ejecución nazi y cada renacimiento de Israel estaban calculados. Todo lo que te he narrado es la prueba de que el tiempo es una construcción bajo el control absoluto de una mente superior que nos está llamando hoy. Si sientes confusión o percibes que algo definitivo está por suceder, no ignores esa intuición espiritual. Jesús me mandó de vuelta específicamente por ti, para decirte que dejes de buscar respuestas en la política o religiones vacías y que mires directamente al autor del código. La orientación que él me entregó es clara. Prepárate, porque el gran estremecimiento final no es una teoría conspirativa, sino un evento matemático ya programado que pronto sacudirá a cada nación. A mis 90 años, tras entrar en el pacto, te aseguro que no hay refugio fuera de su diseño, pues entender estos números es la única brújula que te mantendrá en pie ante la gran tormenta profética inminente. Ahora que conoces la firma digital de Dios, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perder las próximas revelaciones del código. Dale un me gusta si este testimonio ha despertado algo en tu interior y comparte este mensaje con alguien que necesite saber que el destino no es casualidad. Cuéntame abajo, ¿qué sentiste al descubrir que la ejecución de los nazis ya estaba escrita hace miles de años? Recuerda que el pergamino se está cerrando y el arquitecto está regresando para reclamar su obra maestra. Asegúrate de que tu nombre esté escrito en el código de la vida eterna antes de que la historia marque su hora final definitiva.